¿Qué tal? Buenos días. Ayer arrancaron dos comisiones de investigación paralelas, una centrada en el llamado caso Koldo, patrocinada por el Senado, y otra que busca ampliar el enfoque e investigar todos los contratos de venta de mascarillas a las administraciones, amparada por el Congreso. Si llegan a alguna conclusión, las comisiones solo tendrán relevancia política. La investigación realmente imparcial, basada en las pruebas y sometida a la ley, se lleva a cabo en los juzgados. Vi en el Ministerio una sola vez al señor Koldo García. Todos ustedes me van a llamar cuando me declaren inocente. Ayer declaraban casi al mismo tiempo el exministro de Sanidad en el Congreso y Koldo García en el Senado. El primero para reconocer, por un lado, que se reunió con Koldo, pero insistiendo que no le compró directamente ninguna mascarilla. Eso sí, lo remitió a los técnicos del ministerio. En la otra comisión, Koldo García solo contestó a alguna pregunta, reservándose la mayoría de las veces su derecho a no declarar y pasando al contraataque. Koldo retaba a los senadores a llamarle cuando la justicia, dijo, le declare inocente. El que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos fue el primero en pasar por esa comisión en el Senado para investigar la presunta compra irregular de mascarillas durante la pandemia. Koldo García se negó a declarar y dice tener su conciencia tranquila. Pero cuando salga inocente, yo le doy mi palabra de honor, que tendrá la oportunidad de decírmelo, y verá como yo he trabajado toda mi vida, y he hecho lo correcto. Nos ha llamado la atención que entrevistas sí, responder ante la sede de la soberanía nacional no. Después de todo lo que ha hablado de mí, de todo lo que ha dicho de mi persona, ¿vale? Yo lo único que le puedo decir es que cree el ladrón que todos son de su misma condición. ¿Saben que yo no puedo salir a la calle? ¿Saben que hay una mujer, una hija? Me acojo a no declarar. Es mi derecho. Muy bien, está en su derecho. Pues la última pregunta, señor García. ¿Tiene usted la conciencia tranquila? Mucho. Bueno, ya por la tarde declaraba sobre el mismo caso, pero en sede distinta en el Congreso, el exministro Salvador Illa, por cierto, candidato socialista a la Generalitat en las próximas elecciones. Bueno, pues el exministro puntualizaba que solo se vio una vez con Koldo García y que el ministerio no compró nada a su empresa. ¿Cómo fue posible que se le colaran tantas empresas fantasma, tantos mediadores y tantos delincuentes que ahora investiga la justicia? Van a ver que se hizo un esfuerzo muy importante por adquirir producto lo más rápidamente posible y lo mejor posible, y para que se trajera a España lo antes posible. ¿Le llamó el ministro Ábalos? A mí el ministro Illa le dijo que recibiera a Koldo. Me dijo que llamara a Koldo. Pues por fin ha contestado usted. Vi en el Ministerio una sola vez al señor Koldo García, le indiqué cuál era el procedimiento y que se dirigiera a los técnicos, y el equipo y el resultado del equipo es que no contrató nada. Esto es el único contacto que yo he tenido con este señor. Bueno, pues veremos espectáculo político seguro de esas comisiones de investigación. Otra cosa es que lleguen a alguna conclusión cierta, a la que sí llegarán los juzgados. Por otro lado, siguen las reacciones tras las manifestaciones del pasado 20 de abril. Esta mañana el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado en una entrevista en Canarias Radio que las concentraciones demuestran que hay que revisar nuestro modelo turístico. ¿Creemos que el turismo tiene que contribuir más al bienestar social de Canarias? Sin lugar a dudas. Eso es lo que el gobierno opina. La figura es, en una negociación, subiéndole más el sueldo a los trabajadores, poniendo más impuestos, haciendo las dos cosas, sin lugar a dudas, pero ya nos pondremos de acuerdo. Y ahora en exposición pública, que está ahora mismo la ley de alquiler vacacional, todos aquellos que quieran participar o pedir reunión están en el momento de hacerlo. Previamente tú has aprobado un plan general. Y cuando tú has aprobado el plan general, tú has decidido que ahí quieres que vaya un hotel. En un municipio, lo que se puede o no se puede hacer en el suelo es lo que decide el ayuntamiento. El ayuntamiento, con solo un acuerdo plenario, puede desclasificar ese suelo y convertirlo en rústico. Ya han escuchado que la posible aplicación de una tasa turística está sobre la mesa. De momento en España solo se aplica en Baleares y en Cataluña. Este país y Chipre son los únicos del sur de Europa donde no se aplica de forma generalizada.
En Baleares son de 1 a 4 euros al día, dependiendo de la categoría del establecimiento alojativo, 2 euros para los cruceristas, y al 9º día se reduce el importe para fomentar las largas estancias. También influye si es temporada alta o baja, y si se pregunta si a usted, canario viajando por Canarias, también le cobrarían, la respuesta es: siempre que utiliza un establecimiento hotelero o un alojamiento vacacional, pensando en viviendas turísticas, también estaría obligado a pagar esta tasa. ¿Quién le cobraría? El propio hotel, que después ingresaría los importes a la hacienda pública. Tanto en Baleares como en Cataluña, el destino del dinero está fijado. Fomentar una mayor calidad de los establecimientos turísticos o apoyar los desarrollos urbanos en los barrios donde están más afectados por la gran afluencia turística. Lo mejor es negociar ya la manera en que sea una tasa turística pues ajustada a la temporada, que sea municipal y que sea finalista. La tasa turística está implantada en todo el mundo y se va a implantar, o sea, más pronto que tarde se va a implantar. El gobierno autónomo se ha abierto al debate y la consejera del área se muestra favorable a otra cosa. Una tasa por prestación de servicio donde se cobre por la entrada a los espacios naturales protegidos o a aquellos monumentos emblemáticos. Según los técnicos de Hacienda, el turismo no se ha visto mermado allá donde se aplica la ecotasa y podría recaudar entre 150 y 200 millones anuales en Canarias. Bueno, pues ahí está la ecotasa, otra de las cuestiones que surge de esa manifestación que fue multitudinaria el pasado fin de semana en las islas. Ahora bien, ¿qué repercusiones podrían tener esas manifestaciones desde el punto de vista de nuestros clientes? Hablamos con Javier Canalís, es periodista de Hosteltour. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, vayamos primero a cómo se ha recibido la noticia en los países de donde salen más turistas hacia las islas. ¿Cree que han recibido un mensaje medioambiental o que han recibido un mensaje de que los turistas no son bienvenidos? Bueno, depende. Digamos, la prensa sensacionalista, tanto la inglesa como la alemana, pues han forzado mucho los titulares, han dicho que las protestas son contra los turistas, claro, lo cual no es cierto. Sino que es más bien contra un modelo de turismo masivo, y esto es lo que sí que han titulado, digamos, los medios tanto británicos como alemanes, los más serios. Digamos que es bastante diferente en función del medio al que eches un vistazo, ¿no? Bueno, en todo caso parece que la prensa más rigurosa sí que ha entendido que el mensaje no iba contra los turistas, en todo caso. ¿Es posible comprobar si ha habido repercusiones en las reservas? Bueno, pues de momento la buena noticia es que no. Nosotros precisamente en hosteltour.com hoy publicamos ya unos primeros datos de reservas que están llegando, y por ejemplo la semana pasada, desde el lunes hasta domingo, de hecho el número de reservas de hotel con destino a las Canarias aumentó un 15% respecto al año pasado. Y estos son datos de una empresa que se llama Travelgate, que es una plataforma, un marketplace que recogen reservas turísticas. Y luego también hemos preguntado a Booking.com, que es una agencia online de viajes española, que por cierto nació en las Canarias. Y esta agencia de viajes los que nos comentan es que ellos de momento tampoco han notado un comportamiento anómalo en las reservas, ¿no? Y me quedo con la frase que nos explicó Tony Rauric, director de Booking.com, que nos dijo que un cambio de comportamiento no suele venir por una noticia de un día, sino después de un bombardeo constante de noticias. Y ellos, de momento, incluso observan que lo que es los precios están subiendo un 5% respecto al año pasado, los precios de hotel. Según esas mismas fuentes, del 15 al 21 de abril de este año, Canarias habría pasado de ser la tercera en reservas el año pasado, justo en ese mismo periodo, a ser la cuarta en este año, sí, la cuarta de España. Sí, sí. ¿Eso le parece relevante o...? No lo sé, la verdad. Son datos difíciles de complicar porque aquí lo que estamos comparando es cuota de mercado. Hace un año, en esta misma semana, Canarias era el tercer destino más reservado de España. Ahora es el cuarto más reservado. ¿Quiere decir eso que hay menos reservas? No necesariamente. Puede ser que Baleares esté subiendo mucho y por eso ellos han pasado a ocupar la tercera plaza. De momento no se observa
un decrecimiento en el volumen de reservas. Sí que hay un pequeño cambio en lo que es la cuota, pero también podría ser porque Baleares está subiendo mucho, que por cierto en Baleares pues también comienza a haber pues protestas también contra el turismo masivo. Me llama la atención, Javier, que el precio en Canarias por noche haya aumentado bastante menos que en Baleares. El precio medio de la reserva es casi 100 euros más caro allí. Esto es otra cosa que en Canarias deben plantearse, ¿no? ¿Por qué en Canarias el precio de una noche es de 160 euros, que es un 5% más respecto al año pasado, pero en cambio en Baleares, esto según datos de Booking.com, el precio de una noche es de 263 euros y allí la subida ha sido del 8%. Claro, estamos hablando 160 euros Canarias, 263 euros Baleares. Bueno, esto es un tema que hay que plantearse en el sentido de que si consigues que te vengan turistas que se gastan mucho más dinero, pues también consigues que lo que le llaman la fina lluvia de los ingresos por turismo pues repercuta más en el destino y también en los salarios de los trabajadores. Claro, y a pesar de ese precio, de esa diferencia de precio, digamos que las reservas son mayores en Baleares. Luego, no es solo precio lo que buscan los turistas, aparentemente, ¿no? Los turistas buscan una combinación de muchos factores, ¿no? Precio, cercanía, eso también es otro factor a tener en cuenta. Baleares es Mallorca, es el gran destino de los turistas alemanes. Buscan seguridad, buscan confianza, buscan paisajes, buscan hospitalidad y quizá también después de la pandemia buscan calidad de su tiempo de vida, ¿no? Y buscan también cero problemas. Eso también es algo que buscamos todos en general, ¿no? Cuando las vacaciones, quieres irte de vacaciones, pues quieres que sea de la mejor época del año, ¿no? ¿Cómo ha influido la vivienda vacacional en la mayor llegada de turistas? Fíjese que aquí hace unos años hablábamos de 13 millones de turistas en Canarias como un hito y ya vamos por 16. Hay unos datos del INE que vamos a intentar publicar próximamente en hostel.com que muestran precisamente la evolución del alojamiento turístico en vivienda vacacional. Los últimos datos que hemos publicado del INE muestran que efectivamente la vivienda vacacional ha subido mucho en las Canarias en el último año. Lo que pasa es que hablando con expertos, ellos nos dicen que esto puede ser por un efecto llamada que se produjo en las islas, que se anunció que iba a haber un nuevo reglamento de vivienda vacacional y entonces hubo muchas solicitudes para reclamar esas licencias. Sí, entonces eso puede haber sido un efecto temporal y entonces habrá que ver si en 2024 se sigue entrando más vivienda vacacional y eso es lo que vamos a seguir monitorizando muy de cerca los próximos meses y también es algo que naturalmente las propias autoridades turísticas de Canarias van a tener que hacer a la fuerza, sí o sí. Javier, nos queda poco tiempo, pero no me resisto a comentar la evolución de este tema, porque en su momento se vendió la vivienda vacacional como una forma de repartir los beneficios del turismo, de integrar a los visitantes en la cultura del lugar, lejos de los resorts, de todo incluido. ¿Esos argumentos siguen valiendo en la actualidad? A mí esos argumentos nunca me convencieron. Siempre se hablaba de la economía compartida, ¿no? Economía compartida, pues si yo tengo un bocadillo y te doy medio bocadillo, lo estoy compartiendo. Pero si te ofrezco mi medio bocadillo por €1, lo estoy vendiendo. Entonces se vistió todo este fenómeno como algo muy, muy guay, casi hippie. Y no, es economía pura y dura. Y el problema es que todo este tipo de oferta, una gran parte está fuera de control, no está regulada, se escapa de los controles del alojamiento turístico que sí, por ejemplo, pues tienen los hoteles o los campings. Y este es el gran problema y el gran desafío que afrontan destinos como Canarias y muchos otros destinos. Pues muchas gracias, Javier, por tu opinión, por atendernos. Buenos días. Gracias a ustedes, buenos días. Bueno, vamos hasta Oriente Próximo, donde la ofensiva militar de Israel sobre la Franja de Gaza cumple 200 días. Un nuevo ataque sobre la ciudad de Rafah ha dejado 22 fallecidos, entre ellos 18 niños. El Ministerio de Salud gazatí, controlado por Hamas, eleva más de 34.000 los muertos en Gaza desde el inicio de la guerra. Se elevan a 300 los cadáveres hallados en la fosa común del Hospital Al-Nasser, en la ciudad de Han Yunis. En este enclave situado en el sur de la franja, la destrucción es casi total.
La mayoría de los edificios han quedado reducidos a escombros y los pocos que permanecen en pie necesitan ser restaurados. Es el caso del Hospital Al-Amal, inoperativo desde hace semanas tras el asedio del ejército israelí. El director del centro cuenta que destruyeron todo lo que había en el hospital. Es terrible, añade. Tras la retirada de las tropas, médicos y enfermeros tratan de limpiar los restos de la guerra en un intento por recibir de nuevo pacientes. Queremos reconstruirlo para ayudar a nuestra gente, para acompañarlos en el duelo, dice uno de los médicos. Aunque por más que traten de reconstruir en el interior de la franja, la ofensiva continúa. En las últimas horas, un nuevo ataque aéreo sobre la ciudad de Rafah ha dejado 22 fallecidos, 18 de ellos menores. No podemos soportarlo más, la guerra tiene que parar, suplica este Gazatí. El Ministerio de Sanidad, controlado por Hamas, eleva a más de 34.000 los muertos en Gaza por la ofensiva israelí, mientras Netanyahu promete incrementar la presión sobre la ciudad. Y ya hay un primer veredicto sobre las acusaciones de Israel al personal de la UNRWA y sus vínculos con Hamas. Según un estudio independiente encargado por Naciones Unidas, matriz de UNRWA, el gobierno de Netanyahu no ha aportado pruebas que demuestren la connivencia o relación de los trabajadores de esta agencia de la ONU para los refugiados palestinos con el brutal ataque del 7 de octubre. El documento recomienda a la UNRWA mejorar su neutralidad y asegura que la agencia es indispensable para el desarrollo humano y económico en Gaza. Estados Unidos ha confirmado por su parte que investiga a Israel por violaciones de derechos humanos. Do we have a double standard? The answer is no. As this report makes clear, el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, niega tener un doble rasero a la hora de investigar a su aliado y ha corroborado que su departamento tiene una investigación en marcha. Se espera que en los próximos días Blinken anuncie sanciones contra el batallón ultraortodoxo Netzah Yehuda por posibles violaciones de derechos humanos en la Cisjordania ocupada. Bueno, estas acusaciones de tener un doble rasero llegan después de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobara el pasado sábado un paquete de 26.000 millones de ayuda para Israel. La partida incluye fondos para los sistemas de defensa y asistencia humanitaria. El proyecto de ley tendrá ahora que ser aprobado en el Senado, donde el Partido Demócrata cuenta con una ajustada mayoría. Estas protestas se registran en universidades estadounidenses. Al menos 47 personas han sido detenidas en las de Nueva York y Yale tras levantar un campamento en apoyo a los estudiantes de Columbia. Fueron arrestados el pasado jueves por manifestarse contra la guerra en la Franja de Gaza. La universidad ha suspendido el permiso de asistencia a varios de los estudiantes arrestados. Bueno, y vamos ahora hasta Estrasburgo. Allí un equipo de la televisión canaria asiste al cierre de la legislatura del Parlamento Europeo que se disuelve ante la próxima convocatoria de elecciones. Uno de los asuntos clave en estos últimos meses en la Eurocámara ha sido también la guerra en Oriente Próximo, con encendidos debates entre los grupos y con una reclamación este pasado mes de marzo, Javier Espinar, de un alto el fuego incondicional. Exactamente, Roberto, muy buenos días, porque la Eurocámara fue la primera institución de la Unión Europea que solicitó ese alto al fuego permanente para Oriente Próximo y para esa guerra entre Israel y Gaza. De hecho, la situación de Israel, de Gaza y de Irán está muy presente aquí y de hecho hoy esta tarde va a haber un debate sobre futuras medidas que tomar en torno a este contexto y de hecho la información internacional también está muy presente porque además se está hablando de otros temas como la injerencia rusa en las elecciones y del rol fundamental que podrían tener en esos próximos comicios del 9 de junio. Pero además la información es también clave en todo este contexto europeo y qué mejor que para conocer un poco cómo es esa información, cómo son los entresijos, que hacerlo con un canario, que hacerlo con Oliver Martín, que es jefe de innovación, de comunicación del secretario general del Parlamento Europeo. Muy buenos días. Hola, buenos días. Oliver, ¿nos puedes comentar un poco cómo es la información y cómo se trata desde aquí, desde el Parlamento Europeo?
Bueno, es muy difícil intentar resumir algo tan complicado como eso. Digamos que en lo que a mí me concierne, lo que es mi trabajo, lo que nos dedicamos es sobre todo a poder validar ciertos aspectos de la información que viene de la Dirección General de la Comunicación y que el Secretario General del Parlamento, pues digamos, valida, como por ejemplo la campaña institucional, la campaña de fomentar el voto, que es la campaña que va a salir dentro de poco en España también, y bueno, digamos que hay toda esa información circula por una serie de canales y nosotros nos dedicamos sobre todo eso, a validar esa información y a que el secretario general pueda estar bien informado sobre cómo avanza, en este caso la campaña, como tantos otros temas de política. Y si hablamos un poco del día a día, ¿cómo es el día a día de un canario aquí en Estrasburgo? Bueno, son 2-3 días al mes que yo tengo que venir aquí y son días muy largos. Aquí estamos todos más o menos de viaje, entonces los días suelen comenzar 8:30, 9 de la mañana y después, dependiendo de los compañeros que siguen el pleno, por ejemplo, pues bueno, esto se cierra aquí a lo mejor a las 12 de la noche y dependiendo, son días bastante largos. Se concentran muchísimas reuniones también, aparte de las del pleno aquí, y eso hace que, bueno, tal y como lo ves, esto sea un no parar. Y si podemos resumir brevemente un poco el cambio de la información que hay allí, de la información que hay aquí en Europa, al final, ¿ves un cambio muy grande a la hora de tratar toda esta información y de esa gestión de la información? Bueno, está claro que las prioridades son obviamente diferentes, eso es obvio. Yo sigo bastante la prensa española y de vez en cuando la canaria también. Es interesante comparar, digamos, para que se vea, digamos, el diferente tratamiento, pero sigue habiendo en la mayoría de los medios de comunicación una cierta perspectiva nacional. Hay quizá pocos medios de comunicación realmente que le dan la perspectiva europea, entonces cualquier tipo de comunicación o de información se va a ver siempre con un cierto prisma nacional y eso es obvio todavía. Pues Oliver, muchísimas gracias por atender a Televisión Canaria. Gracias a todos. Pues como ven, al final la información nacional siempre está presente, pero estamos en un Parlamento Europeo en el que la información internacional al final también está a la orden del día. Desde luego, fundamental siempre. Gracias, Javier. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues información en directo desde Bruselas. Mientras Ucrania anuncia un ataque a un buque de salvamento de la flota rusa en el Mar Negro. Por su parte, Rusia intensifica sus ataques, sigue avanzando en la región de Donetsk. Un ataque con misiles derrumbó la torre de televisión en la ciudad de Kharkov, la segunda más grande de Ucrania. La emisión quedó interrumpida, pero no hubo víctimas. No era la primera vez que Rusia ataca esta infraestructura, ahora se suma la escasez de efectivos del ejército ucraniano. Son posibles reclutas del ejército ucraniano entrenando en el campo de batalla. En el tercer año de guerra, las fuerzas de Ucrania están agotadas. La avalancha patriótica inicial se ha convertido en falta de confianza en el gobierno, nos cuenta este asesor. Por ello, el Ministerio de Defensa ha lanzado una campaña de reclutamiento. Con una novedad, los candidatos pueden seleccionar su unidad y el rol que se adapte a sus habilidades. Arina es médico y, como tal, quiere formar parte de la tercera brigada de asalto. A Sergi, la Comisión Médica Militar le ha dicho que está preparado para todo. Puede servir en unidades de asalto aéreo o fuerzas especiales. El objetivo es triplicar el número de voluntarios que se alistan. Por ello, la campaña se ha lanzado en todos los medios, también en redes sociales. Estamos abiertos a la sociedad. La gente puede ver lo que realmente hacemos, dice este instructor. Además, a la espera de la aprobación en el Senado americano, Ucrania recibirá en los próximos días un nuevo paquete de ayudas. Representantes del Congreso, republicanos y demócratas, han visitado Kiev para mostrarle su apoyo. Se han comprometido a producir armas para ayudar a los ucranianos a vencer a Rusia. Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional, está de visita en Venezuela desde este lunes para lanzar un plan de trabajo conjunto. Su cuarta visita al país tras el anuncio en 2021 de la primera investigación por violaciones de derechos humanos durante las protestas contra el gobierno de 2017, que se saldaron con la muerte de más de 120 personas. Khan se reunió con el presidente Nicolás Maduro en el Palacio Presidencial y con otros funcionarios en la Asamblea Nacional, con quienes liderará el plan de trabajo conjunto para cooperar con las instituciones de justicia del país. El Parlamento británico ha aprobado la legislación que permitirá la deportación de inmigrantes procedentes de Ruanda.
procedentes de África hacia Ruanda. La Cámara de los Lores se había negado sistemáticamente a respaldar la medida impulsada por el gobierno de Rishi Sunak, sin salvaguardias adicionales, pero finalmente ha dado su respaldo. Sunak ha prometido que el plan comenzará en 10 o 12 semanas y asegura que el gobierno tiene reservados aviones comerciales, charter y personal para poner en marcha esos vuelos. Bueno, mientras tanto, Europa se compromete a trabajar con Senegal. Se lo ha comunicado el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, de visita en Dakar al nuevo presidente senegalés, Diomaye Faye. Michel le aseguró que la Unión Europea apoyará los desafíos de desarrollo de Senegal para mejorar sus condiciones de vida. También trabajarán conjuntamente en las causas de la migración irregular. La reducción gradual. Bueno, pues vamos a hablar de este asunto con nuestro colaborador en Senegal, Pepe Naranjo, a quien pillamos estos días aquí en Canarias. ¿Qué tal, Pepe? Buenos días. Hola, buenos días. El nuevo presidente, Bassirou Diomaye Faye, ha reclamado repensar la relación entre Dakar y la Unión Europea. ¿Qué quiere decir esto, Pepe? Bueno, desde ya antes incluso de que llegaran al poder, Bassirou Diomaye Faye y su primer ministro, Ousmane Sonko, planteaban repensar esas relaciones con no solo con la Unión Europea, sino con todos sus socios internacionales. Están hablando de los contratos que se han firmado, por ejemplo, para la explotación del gas y el petróleo. Ellos quieren revisar esos contratos y ver de qué manera pueden obtener más beneficios por esos recursos naturales. Y, por ejemplo, con la Unión Europea, con Charles Michel, se habló ayer en Dakar de la posibilidad también de renegociar los acuerdos de pesca, esos famosos acuerdos que, según muchos senegaleses y senegalesas, están en el origen de la sobreexplotación del pescado y, por tanto, también de la inmigración irregular. Sobre todo, se trata de alcanzar acuerdos que sean beneficiosos tanto para Senegal como para la Unión Europea, que no perjudiquen, digamos, a nadie y que eso permita una relación mucho más fructífera para todos. Claro, en esos acuerdos de pesca, en todo caso, a lo mejor son más perjudiciales los que se mantienen con China, ¿no? Sí, desde luego. No solo que se mantengan acuerdos con China, sino que las licencias de pesca que el gobierno de Senegal da a los propios barcos senegaleses, que muchas veces son barcos chinos, turcos o europeos, esos son los que están provocando una sobreexplotación del pescado en Senegal. Yo creo que todo ahora mismo está sobre la mesa, pero Bassirou Diomaye Faye ha querido comenzar por esas relaciones con la Unión Europea, por renegociar esos acuerdos y ver de qué manera se podría, digamos, disminuir esa presión sobre esos recursos naturales que son tan importantes para la economía senegalesa. Hay que recordar que Senegal depende en buena medida de la agricultura, de la ganadería y de la pesca, porque es un país que el sector primario es muy importante, ¿no? Oye, el otro día veíamos, hablando de países que llegan y otros que se van en esta zona de África, un poco más al norte, en el Sahel, en Níger, al pueblo clamando, o muchos ciudadanos clamando por la marcha de Estados Unidos de Níger y la llegada de Rusia, otro espacio en el cual los rusos vienen a ocupar pues el escenario, un escenario además importante, ¿eh? Sí, estamos en pleno proceso de desconexión de Occidente de lo que es el Sahel, el espacio del Sahel, Mali, Níger y Burkina Faso. Níger, donde hubo un golpe de Estado el pasado verano, primero ordenó la expulsión de las tropas francesas y luego denunció el acuerdo que le unía militarmente a Estados Unidos. Estados Unidos tiene unos 1.100 soldados desplegados en Níger, en 2 bases diferentes, y le ha dicho a Estados Unidos que se tienen que ir de allí, y esto coincide con la llegada de instructores rusos de Africa Corps, que es, digamos, el órgano que viene a reemplazar al antiguo Wagner, y ya están esos instructores rusos en Níger. Hay una clara tendencia de cambiar al aliado militar privilegiado en el Sahel, que estaba haciendo hasta ahora Francia y Occidente y Estados Unidos, y ahora va a ser Rusia, claramente. Esto es lo que está ocurriendo allí, también muy afectado, por cierto, por el cambio climático. ¿Ha pasado esta zona del Sahel, alguno de los países de esa zona, uno de las etapas, de las olas de calor más grandes que se recuerda y además a destiempo totalmente, ¿verdad, Pepe?
Sí, hablar de calor en África podría parecer un tanto absurdo, pero lo cierto es que entre el 1 y el 5 de abril se vivió una ola de calor extremo precisamente en la zona donde hablamos, ¿no? En los países del Sahel, en Mali, en Burkina Faso, con temperaturas que llegaron incluso a tener picos de hasta 48 grados. Es verdad que en este periodo es cuando empieza el calor en esa zona, pero no se recordaba una ola tan extrema y además mantenida en el tiempo, que ha provocado un incremento de las muertes, sobre todo de personas mayores, y que está directamente relacionado con el aumento global de las temperaturas en todo el mundo, ¿no? En África hay calor casi siempre, pero digamos que este aumento de hasta 3-4 grados con respecto a las temperaturas normales, los expertos lo vinculan con el cambio climático, ¿no? Claro, lo que se está formando es la tormenta perfecta de empuje de población fuera del Sahel, la pobreza, la violencia y ahora el clima. Sí, porque tiene un impacto directo sobre sectores económicos básicos. Hay que recordar que en el Sahel también la dependencia de la agricultura es enorme y en este momento, con estas sequías y estas olas de calor, los agricultores ya no saben ni cuándo plantar, porque las lluvias llegan a destiempo, se produce un avance del desierto, lluvias torrenciales en otros lugares, entonces hay un despiste por todas estas alteraciones que están provocando que la población se desplace, porque si no tienen para comer, pues irán allí donde puedan, ¿no? Al final, el Sahel yo creo que es el escenario más claro de una crisis que tiene múltiples rostros: violencia, desplazamiento de población, cambio climático, yihadismo, y yo creo que es una región a tener muy muy en cuenta. Desde luego que sí. Aquí nos fijamos siempre en esa zona caliente, nunca mejor dicho, en este caso de África. Gracias, Pepe, por habernos atendido. Buenos días. Gracias a ti, buenos días. Bueno, y un año más, las plazas para médicos residentes en la especialidad de médico de familia han quedado vacantes en buena medida. 453 plazas sin cubrir. Esto es el doble, nada menos, que el año pasado. ¿Qué tiene esta especialidad que ahuyenta a los profesionales de la medicina? ¿Está mal pagada? ¿Es un problema de organización? En un momento se lo preguntamos a los representantes de este sector. A las 11:45 de la mañana, una escena que podría parecer de película. Un tren en llamas cruzando la ciudad de Ontario, en Canadá. Y encima, en plena noche. Ahí lo ven. Pero no es ciencia ficción ni se trata de una película. Varios conductores pudieron captar cómo el tren que atravesaba la ciudad, con esos vagones en llamas, paraba un poquito más adelante. Explicaron los especialistas que las traviesas del interior de los compartimentos eran de madera y que por eso se habían incendiado. No se sabe exactamente por qué. Afortunadamente no se ha lamentado ningún herido, pero ahí queda esa siniestra imagen para el recuerdo. Y ha vuelto a temblar la tierra en Taiwán. El mayor temblor de magnitud 6,1 ha dejado otra vez edificios inclinados, no desplomados, tras los más de 200 terremotos que han sacudido la isla desde el pasado lunes. Según los expertos, Taiwán está sintiendo réplicas del gran terremoto del pasado 3 de abril. Taiwán ha arrancado la semana en medio de un enjambre sísmico que deja más de 200 terremotos. Al este, los vecinos han pasado la noche en vela, aunque no se reportaron grandes daños ni heridos. No había manera de dormir, asegura este vecino. Donde no perdieron el sueño fue en la capital, en Taipei. Los vecinos aseguran sentirse relativamente seguros. Aden cuenta que durante toda la noche sintió los terremotos intermitentes y que llegó a temer incluso que llegara uno más fuerte, sobre todo a las 2 de la mañana. Sin embargo, la costumbre y el cansancio hicieron que se fuera a dormir esperando lo mejor. Desde el interior de su casa, otro vecino grabó el momento en el que todo temblaba. En Taipei se vivieron más de 80 terremotos, el más fuerte de magnitud 6,3, algo que deja imágenes como esta, edificios que se inclinan y derrumban por el temblor. 20 días después del gran terremoto que dejó 17 muertos y más de 1000 heridos en la isla, Taiwán sigue sintiendo las réplicas del sismo.
Y semana clave esta en el juicio contra Daniel Sancho en Tailandia. El próximo jueves está prevista la declaración del acusado de matar a Edwin Arrieta. Hasta entonces van pasando por la sala los últimos testigos de la Fiscalía y los médicos forenses que analizaron los restos desmembrados de la víctima. Los médicos forenses que analizaron los restos de la víctima ya han declarado ante el tribunal encargado de juzgar a Daniel Sancho. El análisis que ha hecho los médicos forenses que refieren que el mismo se realizó con violencia y con algún objeto contundente o con el puño de la mano. Según ha dado a conocer la hermana de la víctima, Sancho le mandó un mensaje en el que le contaba que habían consumido setas alucinógenas. Esta semana también declarará el policía que interrogó por primera vez a Sancho. Está todo preparado. ¿En qué os habéis preparado, Rodolfo? ¿Cómo lo vais a plantear? En todo. Gracias. Daniel Sancho se enfrenta a pena de muerte y a una indemnización para la familia de la víctima de 410.000 euros. El tórax de Edwin Arrieta no se ha localizado y este detalle sería determinante para aclarar la causa de la muerte. Y en marcha en Nueva York otro juicio, esta vez contra Donald Trump. En la primera jornada ante el tribunal, la defensa del expresidente ha asegurado que su cliente es inocente y que actuó bajo el paraguas de la democracia. No hay nada malo en intentar influir en unas elecciones, ha afirmado el abogado de Trump. Por su parte, los fiscales explicaron por qué consideran ilegal este presunto encubrimiento del pago de dinero para comprar el silencio de una actriz porno durante la campaña electoral de 2016. Y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, cuenta con apoyos suficientes para adoptar una política de seguridad que dice combatirá la delincuencia. Tras el recuento realizado en el Consejo Electoral para implantar medidas como las patrullas policiales y militares, también sentencias más largas por terrorismo y asesinato y la extradición de los criminales más buscados. Todo para hacer frente a la creciente violencia en el país. Bueno, precisamente sobre la delincuencia en Ecuador es esta noticia donde las fuerzas policiales han vuelto a capturar el presunto líder de una banda criminal conocido como Capitán Pico. Está considerado uno de los delincuentes más buscados del país, acusado de haber liderado un ataque contra el fiscal general. Escapó de prisión en enero en medio de una oleada de inseguridad en Ecuador, pero ya ha sido capturado de nuevo por la justicia. Están a punto de llegar nuestros compañeros de Ponte al Día. Wendy, Pedro, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días. Pues ya preparados para comenzar enseguida Ponte al Día. Hoy lo vamos a hacer con varias cifras sobre la mesa. Por ejemplo, fíjense, casi el 90% de los menores de 25 años sin empleo en Canarias no tiene una formación específica y prácticamente la mitad tan solo tiene estudios de educación primaria. De eso vamos a hablar hoy, de educación, de formación, de empleo, de la cantidad de canarios desempleados que no tienen una formación específica. Además, hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo, concretamente hasta el Paleolítico. Lejísimos, nos vamos hasta allí, pero es que allí vamos a profundizar en la dieta alimentaria que se llevaba en aquel entonces, carne de caza y también productos del campo. Lo cierto es que en pleno siglo XXI se ha popularizado la conocida como dieta paleo, donde se consumen este tipo de productos y de esta manera. Hoy vamos a conocer los beneficios de esta dieta y también pues las contraindicaciones o riesgos en nuestra sección de nutrición con Cristina Ruano. Y hoy aquí en Ponte al Día también les vamos a mostrar imágenes en exclusiva de este programa. Un equipo ha podido acompañar a agentes de la Policía Nacional en una operación antidroga en Las Palmas de Gran Canaria. Un amplio reportaje que da buena cuenta del trabajo de este cuerpo en este sentido. Enseguida lo vamos a ver. Y lo cierto es que los que tenemos mascotas cada vez forman más parte de nuestra familia y se demandan más espacios públicos donde poder convivir, pues eso, con nuestras mascotas. Vamos a hablar de este asunto, vamos a hablar también de la prohibición de los perros en algunas playas, vamos a dar soluciones a esta demanda y vamos a poner sobre la mesa una propuesta: otorgar permisos laborales cuando nuestras mascotas están enfermas. Esto abre un cierto debate que vamos a abordar hoy en Ponte al Día, que por cierto, que arranca en tan solo unos minutos aquí en Televisión Canaria. Hasta ahora. Nosotros nos planteamos otra pregunta. ¿Qué ocurre con la especialidad de médico de familia para que ningún profesional quiera ejercerla? O por lo menos muy pocos. Fíjense, las casi 500 plazas de médicos de familia que se han quedado vacantes en la atención primaria en todo el país tras el reparto de estudiantes MIR han hecho visible un problema estructural que afecta a la atención sanitaria. La medicina familiar no es la disciplina más atractiva para los nuevos facultativos, desde luego. Se trata de un problema que afecta a todo el territorio nacional. Para que se hagan cargo, el año pasado en la primera vuelta se quedaron desiertas 202 plazas MIR. Este año es el doble
de médicos los que no han querido formarse en esa especialidad. Hablamos con Jorge Lema, médico de familia de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por atendernos. Hola, buenos días. Bueno, y eso que nosotros salimos aquí en Canarias bien parados, ¿eh? Por comunidades autónomas solo 4 han agotado las plazas en todas las especialidades y una de ellas es Canarias precisamente. Menos mal. Efectivamente, sois afortunados. De todas maneras, me gustaría matizar algo que has comentado al principio. Sí, no es que los médicos de familia se escoja poco la especialidad, al revés, es la especialidad más escogida de todo el país. Lo importante no es poner el foco en las 459 plazas que nos han elegido, sino en las 2033 que se han elegido. Tenemos muchas dudas de que si se ofertasen 2.500 plazas de cualquier especialidad se eligieran, como pasa en medicina familiar. Entonces, ¿que hay un exceso de oferta de esta especialidad? Claro, la especialidad de medicina familiar es la que se necesita más en este país. La oferta MIR que hay de plazas de medicina familiar multiplica por 18 la oferta MIR de las otras plazas, de las otras especialidades. Por lo tanto, es bastante lógico que cuando se oferta mucho, pues falta mucho. Necesitamos muchos médicos de familia, hay muchos médicos de familia que se están jubilando y tenemos que reponerlos. Necesitamos a esos médicos de familia. El problema es que la solución no está en aumentar simplemente las plazas. Hay que tomar otras medidas como quizás están tomando en Canarias, que han resultado muy bien. Por ejemplo, ¿cuáles, Jorge? Pues uno de los problemas de las plazas que se quedan vacantes son el tipo de las unidades docentes, los centros de formación, la gente que forma y dónde están situados estos centros. En el caso de Canarias, pues hay poca dispersión geográfica y hay pocas zonas de difícil cobertura y las unidades docentes están en centros pues grandes que pueden ofertar a los residentes una muy buena formación. Pues ahí tenéis a jefes de estudios del conocido prestigio y eso influye. El problema que tenemos fundamentalmente en la península es que hay muchas zonas de difícil cobertura y que es complicado que los residentes vayan a estas zonas. Aparte de que es una especialidad pues que es poco conocida realmente, tanto para los estudiantes como para la población general. Hombre, también es verdad que es piedra angular la medicina de familia de nuestro sistema de atención público. Quizá también exista el problema de que la organización del trabajo en ese punto que lleva a lo mejor lo hemos oído muchas veces a muchos profesionales de la medicina, a tener que pasar consultas muy rápidas, a tener unos horarios muy complicados, haga que muchos no se decidan por ella. Efectivamente, ese es uno de los principales problemas y sobre el cual hay que incidir. Hay que mejorar las condiciones laborales de los médicos de familia. Como bien has apuntado, es muy difícil hacer tu trabajo bien cuando no tienes tiempo para hacer tu trabajo o cuando tienes que hacer cosas que no corresponden a tus capacidades. Un médico de familia está tremendamente burocratizado. Nos encargamos de hacer muchas labores administrativas que no deberíamos hacer nosotros. Nosotros nos deberíamos ocupar de atender a los pacientes tanto en su salud como en su enfermedad. Y eso es principalmente lo que no podemos hacer ahora porque estamos sobresaturados, hay mucha presión asistencial, hay poca educación sanitaria y hay pocos recursos para atención primaria. Todos los recursos se acaban derivando al hospital y el hospital, por mucha tecnología que tenga, por mucho recurso que tenga, sin una atención primaria potente jamás podrá seguir adelante y podrá desarrollarse. Dese cuenta que los centros de salud se resuelven el 90% de los problemas que se tienen ahí. No, yo creo que todos los usuarios de la sanidad pública somos perfectamente conscientes de la importancia que tiene esa primera puerta a la que llamamos la del médico de familia. Y lo que me acaba de decir, ojo, que hay una oferta mucho mayor que en otras especialidades, cambia un poco el enfoque que habíamos visto sobre esta noticia. A ver, que se cubran más y que mejoren las condiciones, que será bueno para todos. Jorge, muchas gracias. Efectivamente, muchas gracias, muy amable.
Bueno, y ahora nos vamos hasta China, Guangdong concretamente, una región donde continúan las operaciones rescates después de días de lluvias que provocaron el desbordamiento de los ríos. Los equipos de emergencia han rescatado a residentes que esperaban en botes. Entre las labores que han llevado a cabo han tenido que repartir alimentos y agua. Por el momento en las zonas urbanas se ha rescatado a más de 38.000 personas. Bueno, eso por fortuna está muy lejos de aquí. Aquí estamos en otra situación, Emilia, en plena primavera, ya más fresquita que la semana pasada. ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Estamos en otra situación, afortunadamente, y con otras condiciones. Sí, más fresquita que la semana pasada, aunque sí es verdad que en las próximas horas van a subir ligeramente las temperaturas. Van a repuntar 1 o 2 grados. En cualquier caso, va a ser unos próximos días van a ser primaverales. Vamos con la imagen de satélite porque tenemos nubosidad prácticamente de todos los tipos. Nubosidad de tipo alto, cruzando el archipiélago por el suroeste, saliendo por el nordeste. A esta hora de la mañana ya mucha de esa nubosidad ha pasado y seguirá pasando, dejando cielos bastante más despejados, y también nubosidad de tipo bajo que está justamente debajo de esa nubosidad alta. Vamos a verla en la imagen de satélite del canal visible porque difumina un poquito la estampa, ¿verdad? Nubosidad baja en torno a los 1.600 metros, por ejemplo, en el norte y este de la isla de La Palma, en algunos puntos del norte de la isla de Tenerife o en el sur, salpicando, por ejemplo, el sur de la isla de Fuerteventura o el noroeste de la isla de Lanzarote. Sin mayores consecuencias, el panorama hoy, aunque veamos bastante nubosidad, es bastante estable, con pocas nubes que se vayan a mantener durante todo el día. En general vamos a ver bastantes ratos de sol. ¿Qué va a pasar en las próximas horas? Bueno, de momento vamos a tener ese viento alisio que se va a intensificar. Es verdad que va a repuntar la temperatura durante la jornada de hoy y la jornada de mañana, pero ya el jueves tiende a bajar. Viento del nordeste girando a este en las islas occidentales, que tenderá a arreciar, es decir, a intensificarse mañana por la tarde ese viento, y luego se abre un pasillo y ya veremos qué trae ese pasillo desde el norte. Por lo pronto más humedad y posibilidad de precipitaciones de cara al próximo fin de semana. Pero vamos a quedarnos con ese viento. Ese viento mañana o durante las próximas horas se va a intensificar, sobre todo en los canales de islas. Durante el día no lo vamos a notar, pero a primera y última hora sí lo vamos a notar. Por ejemplo, el miércoles por la tarde ya vemos en canales entre islas, e incluso el jueves ya hacia Fuerteventura y Lanzarote. Rachas intensas que, como suele ser habitual en los alisios, por el noroeste y por el sureste, pues suelen ser más fuertes también. La previsión para mañana, pues mañana una jornada de día tranquilo, la verdad, con cielos bastante despejados, bastantes ratos de sol. A primera hora nubosidad alta en las islas occidentales, pero de resto ambiente bastante limpio, ratos de sol por el sur, también hacia las islas orientales, y temperaturas entre los 25, 26 grados, ya decíamos que subía algún gradito, y viento del nordeste en general moderado. La situación marítima se complica un poquito por el norte, con fuerte marejada y marejada en las costas del sur. Así que de momento 2 días, Roberto, de tiempo estable también, con un poquito más de calor. Luego ya bajan las temperaturas el jueves y ya veremos qué hace ese pasillo que decíamos de cara al próximo fin de semana, que además coincide con la romería, una de las romerías importantes de Canarias, la romería de Tegueste. Ya es la romería de Tegueste. El domingo, sí, señor. Me coge todos los años por sorpresa, ¿eh? Sí, siempre llega, parece que llega antes. Bueno, vamos a ver si respeta el tiempo la romería o no. Gracias, Emilia. Vamos a ver. Hasta mañana. Bueno, pues para terminar hoy les vamos a mostrar unos coches que en realidad son joyas, prácticamente, porque son antiguos Alfa Romeo que se han subastado en París. Es una propiedad, una colección, propiedad de una familia franco-suiza, que incluye un modelo de carreras del año 69. El coche de carreras rojo marcó el regreso de Alfa Romeo a las carreras automovilísticas internacionales después de la guerra. Y ahí están, en esa subasta. Disfrútenlo, porque me parece que está fuera del alcance de la mayoría de los bolsillos. Volvemos mañana a partir de las 11 en una nueva edición de Atlántico Noticias. Adiós.